estamos aproximadamente en 32 países, 32, 33 países de una manera activa. Los cambios no se dan lentos, eso ha cambiado totalmente y Rioja ahora mismo será una de las zonas vinícolas más dinámicas que hay. También queremos fijar esa población, que la gente quiera quedarse, pues porque de una manera u otra Santalba, las cuevas, vaya dando más oportunidades pues, a los negocios de alrededor, puestos de trabajo, por supuesto, de una manera directa. Si en un momento dado pues, no puedo tomar un vino, pues hay otras opciones prioritarias para mí antes que un vino sin alcohol. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Otra edición de Sólido y Líquido. Ahí esta vez acompañados por nuestro amigo Roberto Ijalba. ¿Qué tal? Pues muy bien, Toni. Un placer estar aquí en Mallorca contigo en este espacio. Nosotros la verdad que encantados de recibirte, y hace muchos años que tengo el placer de conocerte y no queríamos dejar pasar esta oportunidad sin contar con tu presencia. Y yo te lo agradezco además bueno, pues que vamos a estar charlando y vamos a descubrir un poco también de dónde vengo, ¿no? Pero me gusta también y es un placer compartir pues, mi experiencia y mi conocimiento pues, con vosotros y con vuestra audiencia. Muy bien. Pues bueno, pues nada, empezamos si quieres. Adelante. Un poquito para quien no conozca, háblanos un poquito de tu proyecto. Bueno, ya sabemos que es un proyecto familiar, pero si nos puedes explicar un poquito. Pues yo ya no lo definiría, ¿no? Porque al final, pues Bodega Santalba, que yo soy enólogo y parte de la propiedad de esta bodega familiar que está en La Rioja, en la comunidad autónoma de La Rioja, muy cerca de Haro, que se considera pues, la capitalidad de los vinos de Rioja, ¿no? Yo ya no diría proyecto porque nuestra casa ya tiene 25 años, es una cifra considerable. Pues fue fundada, es una bodega pequeña, por mis padres, por Santiago y Adelina. Son gente pues, de toda la vida de vino, ¿no? Mi padre, nacido en el 48, pues desde los 16 años, desde cuando era un niño, que realmente era un hombre, ¿no? Por su responsabilidad y por su forma de ser en la vida, empezó a trabajar en una bodega muy popular, muy famosa hoy en día, aquel entonces no era tanto, y bueno, pues fue formándose como persona y como bodeguero, hasta que en el año 98, pues con el arrojo, la ayuda de mi madre y quizá hasta un punto de locura, pues decidió hacer una bodega con su nombre y apellido, y es exactamente lo que significa Santalba, ¿no? Es la unión de Santiago y Jalba, que es nuestro apellido, y hace Santalba. Y bueno, pues mis padres ya están jubilados, no significa que no trabajen. Mi padre está todos los días ahí al pie del cañón, controlando que las cosas se hagan como a él le gusta, que es importante. Y ahora estamos mi hermana Laura, que es un pelín más joven que yo, y yo mismo pues al pie del cañón, llevando este carro de una bodega familiar y tratando de elaborar los mejores vinos posibles de Rioja Alta. Correcto. Brevemente es así, esta es un poco nuestra historia, brevemente. Porque, claro, un poquito para lo relativamente joven que eres, tú ya llevas muchos años también al cargo de la bodega, ¿no? Es un buen piropo eso de que es relativamente joven. Bueno, sí, mira, yo llevo trabajando los mismos años que tiene la bodega, más unos 6 meses que tuve primero en una experiencia en otra bodega diferente. Pues llevo ya 26 años en el mundo del vino, que no es nada despreciable, ¿no? Y al final sí que es cierto que eso curte mucho. He hecho de todo en la vida. Cuando empezó la bodega, pues empezaba desde el etiquetado, las labores del día a día de lo que es una bodega, limpieza, aprender cómo se trabaja, porque al final, pues bueno, tú tienes tu formación, educación, pero el día a día, lo que es el trabajo de una bodega, eso no te lo explican en ninguna universidad y en ninguna escuela, ¿no? Entonces eso tienes algo que tienes que aprenderlo. Y luego, pues a partir de estar trabajando en la bodega de una forma normal, pues fui tomando otras responsabilidades y hasta la fecha, ¿no? Prácticamente he hecho de todo, prácticamente. Bueno, hay que empezar desde abajo, ¿no? Y más en tu caso para saber
realmente cómo funciona todo, Así las es. dificultades y la importancia de todo, ¿no? Porque al final Así cualquier es. detalle es importante para ese fin, ¿no? Y conocer los tiempos de que se tarda en hacer una labor, cómo se hace esa labor, si está bien hecha o no está bien hecha y al final también pues hacia dónde quieres que vaya tu casa, tu bodega y tus vinos, ¿no? Y para eso pues tienes que saber desde cero cómo funciona tu bodega, ¿no? Correcto. Y ahí estamos mi hermana y yo. Porque cuéntanos un poquito tu formación fuera de la bodega. Pues yo estudié, a ver, la vida ha cambiado mucho y antiguamente pues la enología no existía como tal. A los que hacían vino se les llamaba los químicos. O sea, no sé si te acuerdas de aquella palabra Sí, sí, sí. que parece que más que elaborar vino hacían, yo que sé, pinturas o barnices, ¿no? Porque llamarte químicos. Y bueno, pues al final no falta razón porque al final el vino se elabora con una química enológica, es una química natural. Y al final nuestro trabajo es saber interpretar y controlar esa química que de una manera natural y espontánea pues, se desarrolla dentro de una barrica o dentro de un depósito, ¿no? Yo estudié vitivinicultura en Madrid, estuve allí 2 años en la Escuela de la Vid y del Vino. Es una experiencia maravillosa, me acuerdo, además éramos de gente de toda España, veníamos de todos los sitios, cada uno con una experiencia diferente, pues porque había gente que era del sur y elaboraba su familia manzanilla, había gente que venía del Penedés y hacía unos espumosos tremendos, había hasta un chico, me acuerdo, que venía de Asturias y hacían sidra y aprendía allí mismo, porque claro, después de pasar del tiempo ya se han hecho sus carreras universitarias como enología, pero por aquel entonces no había ninguna formación reglada que te explicase o que te educasen en una gestión vitivinícola, ¿no? Sí, lo que es la carrera de Que hoy en enología día como tal, sí. ¿no? En Cataluña había, en la Universidad Virgil Rovira, me parece que allí sí que se Sí, lo estudiaba, vi yo. y la otra era en Madrid. Y luego, pues podías ir, sí que es cierto que te podías ir al extranjero, que es lo que hice yo después, porque después de estudiar en Madrid durante 2 años, mis padres me propusieron marcharme a Estados Unidos, donde estuve casi 2 años en la Universidad de Davis, en California, pues bueno, que me ayudó a completar mi formación y darle también quizá otro punto de vista, ¿no? Al final es una forma de entender no solamente el vino, sino también la forma de producirlo, la forma de venderlo, y es una... ¿Se vive de otra manera el vino allí o qué Sí, sensación? sí se vive de otra manera, se vive de otra manera. Desde el punto de vista del elaborador, ¿eh? Me refiero, o Desde ya el punto de consumidor. vista del elaborador se vive de otra manera, ¿no? Así los americanos hacen todo a lo grande, hacen una autopista y la hacen de 7 carriles, ¿no? Y aquí, pues bueno, Que no falte de nada. que no falte de nada, ¿no? Y allí, pues también, ¿no? Prestan muchos detalles más tecnológicos. Aquí, quizá, cuando hablo de aquí, no hablo ni de Rioja ni de España, quizá hablo de Europa, ¿no? Como viejo continente. Se tira más de la tradición y de la forma de hacer tradicional de cada zona, mientras que yo creo que en los Estados Unidos, en California en particular, que es lo que pues, yo conozco más, es una vinificación quizá más tecnológica y mucho más de precisión, aunque sí que es cierto que después de 25 años o 27 años que estoy hablando de que estuve allí, ha cambiado y aquí también pues, ha evolucionado y la tecnología también ha llegado y quizás han igualado un poco más, ¿no? Pero allí en los Estados Unidos la inversión en tecnología es importante desde siempre. No reparan en gastos tampoco. Muy bien. Y lo que lleva el tema de exportación, ¿cuántos países estáis? Porque llevas tú todo el tema también, si no tuvieras suficiente con el tema enológico, también llevas todo el tema de exportación, ¿no? Bueno, en un comienzo mi padre ya nos lo decía bien claro, ¿no? Que el mercado nacional evidentemente no es nada despreciable, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, pero que al final no dejamos de ser, no sé, 46 millones de personas, que quitas entre niños, gente abstemia que no bebe y demás, y es un mercado pues ciertamente pues limitado, ¿no? Así que desde el primer momento nos encorajinó a tratar de salir fuera, a dar a conocer
nuestros vinos fuera de España y la verdad que no podía estar más acertado aquellas palabras cuando además, primero, era una bodega familiar, una bodega relativamente pequeña y otros tiempos, porque ahora en el año 25 parece que todo el mundo exporta y todo el mundo sale, pero estamos hablando de principios, de principios del año 2000, que a lo mejor no era todavía tan popular exportar, pero sí que es cierto que nos cogimos la maleta, la mochila y la botella debajo del brazo y nos hemos dado varias vueltas al mundo promoviendo y dando a conocer la marca Santalba, y creo que fue todo un acierto. Yo me acuerdo, por ejemplo, de la pandemia, que fue momentos delicados, momentos en los que todos estábamos en casa, teníamos miedo, no sabíamos qué iba a pasar. Nuestros vinos solamente se venden en hostelería, realmente no vendemos en supermercados, pero cuando España estaba cerrado, pues había otros mercados que iban tirando porque todavía o se estaban abriendo o todavía no habían cerrado. Entonces yo puedo decir que la exportación ha sido para nosotros clave para el desarrollo como bodega. Ahora mismo estamos exportando una cifra cercana al 70% de nuestra producción. Eso es. Y estamos aproximadamente en 32 países, 32, 33 países de una manera activa. En Europa es nuestro mercado principal, los mercados que comúnmente pues, de Europa. América, desde Canadá hasta Brasil, tenemos mercado, pues, Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica. Y luego pues, en Asia también estamos muy presentes, incluso en África, en algunos países estamos vendiendo en África. Poquitas cantidades, porque ya os digo que somos una bodega pequeña. Y cuando hablo pequeña estamos hablando de 350.000 botellas anuales, que pueden parecer muchas, pero no son tantas, pero para La Rioja o para Rioja no son tantas. Porque de cara afuera, evidentemente que defiendes tu producto, das a conocer tu marca, pero un poquito la puerta de entrada es como vino español o vino de Rioja directamente. A ver, vino de Rioja es una marca importante, ¿no? Dentro yo creo que dentro de Europa Rioja es algo importante para los que ya conocen de vino, Pero claro, tú ya vas a Asia, por ejemplo a China o a Taiwán o a Malasia, y Rioja no conocen, España con dificultad. Ellos conocen los vinos franceses y sobre todo pues, los vinos de Burdeos o del sudeste de Francia, pues que son vinos que ya llevan muchos años allí reconocidos, y además es un paladar que a ellos les agrada, ¿no? Ahí yo creo que ya entra en juego el carácter, la parte personal, ¿no? Los asiáticos, sobre todo, mi experiencia, que el vino sea bueno, obviamente, eso es fundamental, que el precio les encaje también, pero luego ya también entra de que se sientan cómodos trabajando con una persona, que puedan tener la confianza y la seguridad de que va a haber una consistencia, de que va a haber un servicio, de que va a haber siempre unas ideas detrás, novedades, cosas que encajen con su mercado. Y bueno, pues yo creo que Santalba en esa línea ha sido siempre un tanto, vamos a decir, atípica dentro de Rioja, que siempre se entiende que es una zona vinícola un tanto reaccionaria, ¿no? Que los cambios no se dan lentos, aunque en los últimos años va todo más rápido, ¿no? Pero siempre se ha entendido un poquito como un pequeño dinosaurio, ¿no? Que eso ha cambiado totalmente y Rioja ahora mismo será una de las zonas vinícolas más dinámicas que hay. Y Santalba, puedo decir por lo que veo alrededor mío, que creo que es una bodega bastante dinámica, y te pongo varios ejemplos. Hacemos desde vinos naturales hace ya más de 10 años, elaboramos vinos un tanto novedosos como un vino estilo Amarone, por ejemplo, en Rioja, que, bueno, pues cuando lo digo a mis colegas se dicen, ¿qué cosas más? ¿Qué haces? Sí. Y porque, por ejemplo, bueno, un poquito te quería preguntar para que nos expliques pues, qué estilo de vinos hacéis y tal, pero bueno, ya que has comentado el tema de Amarone, explícanos un poquito, para el que no lo conozca, de qué se trata. Bueno, Santalba, evidentemente, pues como bodega riojana, riojalteña, pues elabora vinos clásicos de Rioja. Y cuando hablo de vinos clásicos no estoy hablando de vinos, vamos a decir, oxidativos, como mucha gente a lo mejor se le viene a la cabeza, ¿no? Son vinos tradicionales, clásicos,
pero actualizados al paladar de hoy en día, ¿no? Donde la fruta, ese punto goloso, la barrica bien integrada y que por supuesto que la Tempranillo, que es nuestra uva reina por antonomasia, pues que esté presente de una manera clara y evidente, ¿no? Pero hacemos nuestras crianzas, nuestras reservas, como muchas otras bodegas en Rioja, ¿no? Entonces, desde hace ya muchos años dijimos que había que tratar de diferenciarse, de sacar alguna novedad o algo de la que la gente hable de nosotros, ¿no? También es cierto que debido a la exportación, que ya sabes que, como he comentado, somos muy activos, pues al final viajamos por todo el mundo y vimos hace como más de 15 años que los vinos naturales, o sin intervención o de baja intervención, pues era algo importante, ¿no? Y que venía siendo y que iba a ser más importante todavía y bueno, pues al final nos ha dado la razón, ¿no? Porque hoy en día... Sí, sí, han llegado para quedarse, ¿no? Totalmente, ¿no? Ahora mismo, aparte de los vinos clásicos tradicionales, que pueden ser el 65% de nuestra producción, estamos elaborando 4 vinos naturales o sin intervención, un Viura en forma de vino naranja, de orange. Hacemos un Garnacha de zona... un valle diferente al que estamos nosotros, del Valle del Najerilla. Hay por lo menos 2 o 3 grados centígrados menos de media anual en temperatura. Es un vino con baja graduación alcohólica, algo que es muy importante hoy en día cuando se están hablando de los vinos sin alcohol y otras, pues bueno, solo tiene 12% de alcohol. Es un vino al estilo Pinot Noir, así muy delicado, muy suave. Luego hacemos un tempranillo también, sin sulfitos y sin intervención. Y por último hacemos una maceración carbónica, pues que es quizá la vinificación más riojana que tenemos nosotros, ¿no? La clásica maceración carbónica. Correcto. Aparte, pues hacemos nuestras cositas, ¿no? Hacemos nuestros vinos Amarone con pasificación, que es un vino, pues, que recuerdo, y perdona que me enrolle como las persianas, porque no, todo me gusta... lo contrario, aquí nos nutrimos de Sí. tus comentarios y tus palabras. Mira, yo recuerdo en el año, podía ser año 2007, 2008, por ahí, pues bueno, pues cuando viajo, pues uno pasa muchas horas en el aeropuerto, ¿no? Y con ganas de volver a casa, ver a la familia y pasar un buen rato con ellos, ¿no? Y bueno, pues en mi casa los encuentros siempre son alrededor de una mesa, cosa que yo creo que es agradable, ¿no? Y se habla y se come y se bebe bien. Y me gusta comprar vino, pues, de las zonas a las que voy y sorprender un poco. Y a mi padre, pues aquel día le llevé una botella de una marca veronesa de Italia que se llama Massi. Era una Amarone, pues creo que era del año 98 o 96. Debía ser una cosecha excelentísima en el norte de Italia. Y bueno, mi padre quedó sorprendido por aquel vino. Y hubo una frase, que la recuerdo bien, que dijo: me gustaría tener un vino como este en Santalba. Y dijimos, ¿y por qué no? Ya te lo pusiste como objetivo, ¿no? Pues bueno, fue ahí una cosa que se nos quedó a todos en la cabeza y dijimos, vamos a pensarlo, vamos a dar una vuelta. Llegó aquella época mala que todos pasamos, un poco regulera, la crisis financiera, aquella, ¿te acuerdas? Que hubo problemas y bueno, pues que todos estábamos con la cabeza quizá en las cosas del día a día más que en proyectos. 2008, 2009, hablas de esa... 9, 10, 11 por ahí, sí, no recuerdo bien, pero sí que es cierto que nuestro proyecto del Amarone o del vino estilo Amarone, pues quedó un poco aparcado hasta que en el año 13 empezamos otra vez a poner otra vez el asunto en marcha. Hicimos una primera vinificación, no nos salió nada bien, porque al final un vino de estilo Amarone no deja de ser una cosa que se recolectan las uvas, se pasifican, se deshidratan, según la norma de Valpolicella, pues son 3 meses al menos de pasificación. Nosotros no estamos sometidos a ningún tipo de normativa ni legislación, así que lo hacemos un poco a nuestro gusto, pero sí suelen ser también 3 meses o así. Y una vez que están pasificadas las uvas, que han deshidratado prácticamente el 30% de su peso, pues se vinifica. Y es un vino estructurado. Ahí hay una botella que después daremos buena cuenta de ella, ¿verdad? Y bueno, pues el año 14 fue la primera cosecha que sacamos al mercado. Sale un vino rotundo, poderoso, estructurado, goloso, con una acidez, una tanicidad. Envejece a una velocidad glaciar. Es un vino para décadas. Es un vinazo Santalba, Amaro.
lo llamamos así, por supuesto, pues dando un poco a recordar ese origen de Amarone, de Valpolicella, ¿no? Y la llamamos Santalba Amaro. Es un vino a considerar, hacemos muy poquita producción, hacemos 2.500 botellas. Es algo también a la vez, es como un reto, pero es algo también divertido, ¿no? Entre comillas. Bueno, eso es divertido, cuando hay que, porque esa uva se recolecta a mano, como todos nuestros vinos en Santalba, y luego hay que volver a colocarlas de las cajas de plástico, hay que volver a ponerlas en esterillas de bambú, que es donde se deshidratan. O sea, ya vamos manipulando las uvas 2 veces, pero luego hay que volver a recolectarlas de las esterillas de bambú al depósito donde va a fermentar, ¿no? Entonces es como mucha manipulación, es mucho trabajo, sí, sí. Y al final, bueno, pues es curioso, tengo la suerte de poderlo haber visto, que me lo enseñaste en persona, y bueno, es algo diferente. Es curioso, ¿no? está chulo. De otra visita a La Rioja, ¿no? Está chulo. Y luego, aparte de lo que es la gama clásica que has comentado, tu joven, crianza, reserva, luego cuéntanos un poquito las gamas altas, del Oga, el origen del nombre. Bueno, Santalba como tal es lo que nosotros vendemos como los vinos clásicos, ¿no? Hacemos un blanco viura, un rosado a estilo provenzal, muy ligerito en color, es una golosina. Hacemos el crianza, que al final es nuestra tarjeta de visita, es nuestro vino de más volumen, es un crianza súper rico. Luego tenemos nuestro reserva y gran reserva como grandes vinos de Rioja Alta clásicos, pero aparte de ahí tenemos una gama de vinos mucho más pequeñita, mucho más, vamos a decir, selecta, que se llama Santalba Abando. El nombre de Abando viene de muchos años atrás, cuando mi padre hizo el servicio militar, años 60, pues él siempre, cada vez, más de 2 años del servicio militar, cada vez que volvía a casa, pues tomaba el tren en la estación de Abando. Entonces, para él eso de Abando es como volver a tu casa, volver a tus raíces, y cuando él decía que cuando tomabas esta botella de Abando es como si tomases ese tren que te lleva, te transporta hasta Haro, ¿no? Entonces, esa línea de Abando es pues, viñedos más viejos, roble francés, es como un poquito más selecto y es muy poquita producción, pero en blanco, rosado y tinto es una gama súper chula, muy bonita. Y ya luego, por la parte más alta, tenemos, aparte del Santalba Amaro que os he explicado antes, tenemos otro par de vinos super premium, es el Oga, que es un reserva muy especial por el viñedo del que procede. Es un viñedo, no podría decir exactamente la edad, pero 110, 120 años fácilmente está plantado. ¿Es filoxérico? Pues no lo es, pero está plantado ahí, ¿no? Sí, es antiquísimo y además pues tiene ese popurrí que antiguamente se hacía, ¿no? Que se plantaba diferentes variedades y ahora muy bien no sabemos lo que está plantado, ¿no? Pero sí que es cierto que en su mayoría es tempranillo, pero es un tempranillo muy viejo, plantado en arena, que le da esa complejidad y esa mineralidad al vino, y Oga. Además, el nombre de Oga para nosotros es súper chulo porque es el nombre primitivo de La Rioja. En el siglo X, en un primitivo castellano, se decía a esa zona que hoy conocemos como Rioja Alta, se le decía Oga, y es una de nuestras marcas ya desde hace 25 años. Y luego Nabot, que es un primo hermano del Oga, un viñedo muy cercano, pero mucha menos productividad, y es un vino que lo vendemos como genérico, no es como reserva, y es un súper vino también. Muy bien. Sí. Y luego has querido también hacer como un homenaje a Santiago, ¿no? A tu padre, con el vino este de gama alta, ¿no? Que ponen las fechas, todas las fechas de vinificación. Bueno, la historia de Santalba, sí. La historia de Santalba, eso fue en el año 2015, cuando mi padre oficialmente se jubiló, o vamos a decir, administrativamente sí. Se jubiló. Pues bueno, hicimos ahí una cosa muy bonita, una botella, una etiqueta que está viva, es decir, todas las cosechas varía. Tiene un listado de todas las cosechas que él ha elaborado, que ya son 60, este año son 60 años, que se dice pronto. Entonces, es una selección de las 5 mejores barricas que tenemos en ese momento en la bodega. Que los vinos pueden ser de una cosecha a otra, pueden tener variaciones importantes, porque no es que sea de un viñedo en particular, sino que seleccionamos las 5 mejores barricas y las hacemos la mezcla. Y se llama La Historia de Santalba. Y esa etiqueta que pone todas las cosechas de la historia de Santalba,
pues va ampliándose con el pasar de las cosechas, ¿no? Es muy, aparte de la imagen que es bastante impactante, el vino es una gozada. Y como novedad, y eso no lo sabes tú, porque es totalmente nuevo, para conmemorar esas 60 vendimias de mi padre y las 25 vendimias de Santalba como bodega, hemos descorchado prácticamente 2.000 botellas de 11 cosechas diferentes, año 99, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008, 2011, 10, 11, 16, 19 y 22. Hemos descorchado prácticamente 2.000 botellas, las hemos mezclado y hemos hecho un CVC, una categoría que prácticamente ya no se ve por el mundo, conjunto de varias cosechas, y hemos hecho un super vino, 1.260 botellas creo que son, unificando, vamos a decir, los mejores vinos de nuestras 25. Claro, ahí has tenido en cuenta las mejores añadas de vuestra casa, ¿no? Y que tenemos disponibles, claro, porque también Sí, es cierto claro, que nosotros vamos guardando nuestras cositas para ir disfrutándolas o ir haciendo cosas como esta, ¿no? Qué bien, qué bonito. Lo probaremos también. Santalba, 25 vendimias. Acuérdate de este... Me lo apunto, me lo apunto. Sí, y te voy a decir, porque dentro de poco se celebrará la Barcelona Wine Week, donde nosotros estaremos, y coincidiendo con la presentación, esto lo voy a decir también en cierta novedad, la presentación de ese vino, a mi padre le han escogido La Vanguardia, le han escogido como personalidad del vino por su trayectoria, 60 años elaborando vino. Sí, bueno, si al final son muchos años ahí al pie del cañón. Bueno, no sé si quieres citarlo, ¿no? Que has comentado antes que había estado muchos años trabajando en otra marca que no era tan popular. Es parte de su vida, y es una parte importante, ¿no? Él fue desde el año 64 hasta el año 98, si no recuerdo mal, él fue el máximo responsable de una bodega Ramón Bilbao, haciendo, bueno, pues... Yo creo que evidentemente pues, ha sido una parte fundamental para que esa casa, que es una gran bodega, por supuesto, sea hoy lo que ha llegado a ser, ¿no? Mucha dedicación, mucho trabajo, mucho saber hacer, porque las cosas tú puedes trabajar mucho, pero como tomes decisiones incorrectas, pues entonces... Sí, bueno, claro. Pero creo que... con su experiencia y con su sentido común, pues siempre ha tomado buenas decisiones y en aquella casa, pues en Ramón Bilbao, pues no fue diferente, ¿no? Y afortunadamente para mi familia, pues decidió tomar el paso de trabajar para nosotros, ¿no? En lugar de para otros, y hasta aquí hemos llegado con aquella, después de... Y en esas estamos, ¿no? En esas estamos peleándolo, sí, Muy Tony. bien. Sí, sí. Y ahora sí que podríamos definir como proyecto, ¿no? Que tengo entendido que estáis sí. embarcados ahí en un proyecto Ese sí, Tony. chulo, ¿no? Ese sí es un proyecto emocionante para mi familia. Cuéntanos un poquito. Pues mira, nosotros... Lo que se pueda saber. Sí. Se va a contar, sí, mira. Nosotros somos orgullosos riojanos, orgullosos jarreros, que somos los nacidos en la ciudad de Haro. Es el gentilicio de Haro, ¿no? Es el gentilicio de Haro. Entonces, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que el centro de Haro en los últimos años, desafortunadamente, pues se había degradado pues por falta de atención, por falta de inversión y por falta de interés. Sí que es cierto que Haro tiene una atracción, un atractivo internacionalmente conocido, que es el barrio de la Estación, pues donde están las bodegas más reconocidas, ¿no? Pues como Cune, Muga, Heredia, Gómez Cruzado. Son bodegas que dan fama mundial a la ciudad de Haro, ¿no? Correcto. Y además, pues la belleza de ese punto neurálgico, que además es el centro con más bodegas centenarias del mundo, superando a Oporto. Ostras. Sí. Entonces nos dábamos cuenta, no solamente nosotros, sino que mucha gente se ha dado cuenta de que muchos de los visitantes que iban a Haro, pues iban al barrio de la Estación, lo conocían, visitaban sus bodegas, se tomaban sus vinos, pero ya luego, pues a una hora, pues la 1, a las 2 de la tarde, se marchaban a otras poblaciones limítrofes. También seguías como un poquito la ruta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues bueno, a lo mejor se iban a las zonas pues también conocidas, pues por decir algunos, pues a La Guardia, al Ciego, a Logroño, y no iban a Haro.
A lo que es el núcleo, ¿no? A lo que es el centro urbano de Haro, porque las bodegas del barrio de la Estación pues están fuera del centro urbano de Haro. Entonces nuestro deseo es que la gente que vaya a Haro a disfrutar de nuestros vinos y de nuestra gastronomía y de nuestra ciudad, pues entre dentro y descubra. Entonces mi padre tuvo la oportunidad hace 7, 8 años de adquirir la bodega primitiva donde él empezó a trabajar, otrora Ramón Bilbao, y empezó a hacer ahí, a cuajar algo que hoy en día ya está a punto de caramelo para empezar como proyecto, como bien has dicho, que es hacer una bodega urbana en el centro de Haro, recuperar las galerías, los calados que nosotros llamamos, ¿no? Que son los túneles excavados subterráneos bajo la población, donde antiguamente se hacían los vinos, porque esas bodegas urbanas que existieron en el centro de Haro era el germen de lo que hoy conocemos como el barrio de la Estación, porque cuando las bodegas se industrializaron y empezaron a producir en mayores cantidades, tuvieron que abandonar el centro de la población para marcharse a la periferia, que es donde están ahora, en el barrio de la Estación. Por esa proximidad a la vía del tren, ¿no? Correcto, para el transporte por vía de ferrocarril. Pero el germen, el origen, la historia vinícola de Haro, hay que remontarse al centro de Haro y a la calle de las Cuevas, que se llama, que es donde nosotros tenemos el proyecto de Santalba, recuperar las galerías, recuperar la bodega, elaborar vino en el centro de Haro y abrirlo al público, por supuesto, que la gente conozca cómo se hacía el vino antiguamente, que no es como se hace ahora, por supuesto. Y aparte va a haber cositas, va a haber su parte lúdica, va a haber su parte de gozar, ¿no? De un buen vino y una comida, no es un restaurante, pero va a haber un espacio muy, muy especial en el centro de Haro para que la gente venga y no se quiera marchar de Haro y quiera volver. Eso es nuestro deseo. Bueno, al final cada uno tiene que mirar por su territorio, defenderlo. Claro que sí. Y además, ten en cuenta que lo que queremos es precisamente que la gente de Haro, que al final somos 10.000, un poco más de 10.000 personas en la ciudad de Haro, que no quiera o que no tenga que marcharse a Logroño, por ejemplo, a la capital, ¿no? Pues como hemos visto que las poblaciones pues se van abandonando, sobre todo los más pequeños, para que la gente se vaya a las grandes ciudades donde quizá hay más oportunidades, ¿no? Pues también queremos fijar esa población, que la gente quiera quedarse, pues porque de una manera u otra Santalba, las Cuevas, vaya dando más oportunidades pues, a los negocios de alrededor, puestos de trabajo, por supuesto, de una manera directa y que Haro vuelva a ser la ciudad, porque no sé si lo sabes, pero Haro, lo chiquitita que es, fue la segunda ciudad en España, si no la primera, con luz eléctrica. Ah, no, lo desconocía. Tuvimos luz eléctrica a principios del siglo XX junto con, si no recuerdo mal, Jerez de la Frontera, casualmente dos puntos vitivinícolas importantes, y además Haro, y tenemos un dorado pasado, era la única ciudad que no era capital de provincia con Banco de España. Ah. Cosa que bueno, demuestra también un poco de ese glorioso pasado que se tuvo, ¿no? Con las bodegas. Al final Haro pues un poquito es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que la capital administrativa pues es Logroño y correcto, con todos sus respetos, pero bueno, la capital del vino riojano por excelencia, ¿no? Podríamos decir que es Haro, ¿no? Además te voy a decir que en La Rioja en general, pero en Haro en particular, no tenemos una industria, como puede haber, por ejemplo, en Pamplona o en Bilbao o en Barcelona o en Madrid. Allí hay industrias, hay inversiones extranjeras que vienen, hay empresas, ¿no? Los riojanos no tenemos esas industrias, no es una comunidad autónoma, pues 300.000 personas somos realmente, ¿no? Y si toda la comunidad. Sí. Y más de la mitad se la lleva la capital, que es Logroño, ¿no? Pero yo creo que La Rioja tiene algo especial y es, yo creo que esa hospitalidad riojana que nos gusta recibir a las personas, que se sientan cómodos, nos gusta enseguida abrimos las puertas a las bodegas, venga a pasar, probar esto. Eso ha sido siempre así. La gente mayor abría las bodegas, no conocía al forastero, como decían, ha venido un forastero, pero daba igual, y siempre nos ha gustado ser hospitalarios con los visitantes, ¿no? Y yo creo que es por eso que pues, de las comunidades autónomas colindantes, o sea, los fines de semana vienen para disfrutar un poco de nuestra tierra, y eso es algo que
que no tenemos que pasar por alto y tenemos que aprovecharnos un poco también de eso, ¿no? De dar lo que tenemos, que es el bienestar, el buen comer y el buen beber. ¿Y qué opinas de los vinos sin alcohol? Sobre los vinos sin alcohol, yo creo, Tony, y con todos mis respetos, que hay que hablar con propiedad. Porque el vino tiene una definición que es bebida alcohólica procedente de la fermentación del zumo de uva. Correcto. Entonces, bebida alcohólica y sin alcohol ya no me encaja algo ahí, ¿no? Sí, Bueno, a ver, no me parece mal que haya esas bebidas, vamos a decir, que parecen vino sin alcohol, pues bueno, está bien. O sea, puede haber gente que tenga, pues, yo qué sé, pues, problemas de salud, por ejemplo, Sí, o gente embarazadas, o tema religioso, y quieran tomar, pues, ese tipo de bebidas. Bueno, pues no me parece mal, me parece bien todo lo que sea elaborado. Otra opción, ¿no? Otra opción, no está mal. De ahí a que sea el sustituto de algo que lleva con nosotros tanto tiempo. No, yo no lo veo así, ni muchísimo menos. Mi humilde opinión, es una opción más. Es una opción. Hay que preguntarse, o sea, que no lo veo como sustituto. Hay que preguntarse si es la mejor opción, porque si me preguntas a mí, pues yo los que he probado no puedo decir, a ver, que lo sabrá y a lo mejor van a decir, pues todavía no has probado que este es el que realmente Sí, bueno. lo va a petar porque es Sí, buenísimo. sí, entiendo. Pero yo los que he probado no me saben realmente como a vino, ¿no? Y a lo mejor si en un momento dado pues no puedo tomar un vino, pues hay otras opciones prioritarias para mí antes que un vino sin alcohol. Sí, sí, por sí. decirlo de alguna manera. Pero bueno, totalmente respetable y seguramente vamos a decir, al rebufo de esta pequeña época en la que vivimos, en el que beber alcohol parece que está un poco mal visto en algunas zonas, en algunos sitios, pues seguramente pues haya un negocio que vaya a crecer con el vino sin alcohol, ¿no? Pero no sé si va a ser perdurable en el tiempo. Bueno, yo creo que en mayor o menor medida estará ahí siempre. Sí que es verdad que no se está viendo una evolución que parecía que se iba a beber más, o al menos yo por los números que yo veo o tengo, pues es un porcentaje muy pequeñito, ¿no? Pero pues si el problema es el beber alcohol, pues en lugar de tomarse 2 copas, pues igual hay que tomarse una y el vino que realmente a ti te satisfaga, ¿no? bueno, que ahora está con todo el tema este de la alcoholemia y que ahora quiere volver a bajar, pero bueno, al final una buena comida, una copa de vino, máximo 2, tampoco vas a... Bueno, y si te tomas una botella, nos tomamos tú y una, pues evidentemente, pues habrá que esperar o habrá que tomar un taxi efectivamente, pero lo primero es la responsabilidad de cada uno de que si has tomado un vino o cualquier otro bebida alcohólica, pues evidentemente la responsabilidad de cada uno es la que tiene que primar, ¿no? Y decir, pues oye, pues he bebido, pues espero un ratito, me voy caminando o cojo un taxi. Bueno, y un poquito también es lo que hablamos como lo de los vinos naturales, ¿no? Que antes, o sea, parecía que ninguno estaba bueno y ahora sí que cada vez se van haciendo vinos naturales más buenos, ¿no? Igual con el tema del alcohol del sin alcohol, perdón, puede pasar un poquito lo mismo, ¿no? Pero a mí me da la sensación como que son caminos opuestos, ¿no? Porque al final los vinos naturales son vinos sin intervención o con nula o con poca intervención, es decir, das prioridad a lo natural, a la uva, a la tradición, al proceso antes, ¿no? natural, efectivamente, al proceso natural. Y en cambio el vino sin alcohol, por decirlo de alguna manera, es exactamente lo contrario, es totalmente tecnificado, es un proceso químico de evaporación, extracción de alcohol, es decir, eso es totalmente, vamos a decir, industrial. No se me ocurre una antítesis mayor al vino natural que el vino sin alcohol, ¿no? Sí. Yo tengo claro con cuál me quedaba. Está clarísimo. Es un riojano de pura cepa como tú. Bueno, Roberto, pues yo poquito cosa más, solo agradecerte tu presencia, la verdad que un verdadero placer.
El Da placer muchos ha sido mío, recuerdos Tony. a toda tu familia. Lo haré de vuestra parte. Y a Me gustaría agradeceros, por supuesto, que os hayáis acordado de mí, de mi familia, para presentaros, dar a conocer también nuestra bodega Santalba a toda vuestra audiencia. Y me gustaría también invitaros, aunque tú ya sabes dónde está y has estado muchas veces, pero a toda vuestra audiencia, vuestros clientes, vuestros amigos, que cuando vayan a La Rioja, pues que vayan a conocer una bodega familiar, humilde, honesta, trabajadora, pero estamos en una localización impresionantemente bonita, en una tierra que de verdad que vais a sentir como en casa. Y creo que los vinos de Santalba, además, aunque todavía no son muy conocidos, pero creo que son vinos muy buenos y que nunca defraudan. Nunca, nunca, la verdad que no. Nunca defraudan. Así que muchísimas gracias por Pues todo. lo dicho, Roberto, un verdadero placer tenerte aquí. Hasta pronto.